La coalición galáctica supo de la Tierra por primera vez a través de susurros, una anomalía en los sistemas fronterizos, un destello de ruido electromagnético donde no debería haber vida. La mayoría lo ignoró. Después de todo, la Tierra formaba parte de la zona muerta, una región del brazo de Orión que no había mostrado signos de vida inteligente en milenios. Pero el ruido persistía, codificado de formas que solo una mente de origen mecánico podría apreciar. Denso, caótico e imposiblemente humano. El comandante Beyer del dominio tras fue el primero en ser enviado. Solo reconocimiento, le dijeron. Sin contacto. Observa. Informa. Llegó a la órbita sin esperar encontrar nada. Quizás un mundo primitivo, unos pocos satélites. Lo que encontró en su lugar fue una telaraña de satélites, armas de alta frecuencia apuntando a las estrellas y una red digital tan densa que distorsionaba los sensores de órbita baja. La Tierra no estaba muerta. Estaba vibrando, observando. Nunca regresó. La coalición asumió que fue un fallo técnico. La nave de Beyer era vieja de todos modos, una pérdida menor. Pero entonces desapareció la segunda nave exploradora, y la tercera. Y cuando enviaron una flota de 5, solo una regresó a duras penas, abierta en canal como si la hubieran masticado desde dentro. Fue entonces cuando el Consejo se reunió, presa del pánico, tratando de entender cómo una especie aún desconocida para ellos podía desmantelar cruceros de reconocimiento avanzados. Sin comunicación, sin advertencias, solo desapariciones. Mientras tanto, en la Tierra, nadie entró en pánico. No hubo alarmas, ni pantallas rojas parpadeando, solo un entendimiento silencioso en profundos búnkeres negros y salas de guerra mudas. La Tierra se había preparado para esto. El proyecto VML, viaje más rápido que la luz, antes un concepto enterrado y ridiculizado por los propios científicos de la Tierra, se había completado en secreto hacía décadas. Pero nunca se usó para la exploración. La Tierra no había lanzado naves para colonizar o comerciar. No, su versión del viaje más rápido que la luz era diferente. Táctica, invisible y convertida en un arma. El primer contacto real no llegó a través de diplomáticos. Llegó a través de un grito. Una nave de la coalición atracada en el puesto de avanzada 117 se silenció. No era algo inusual en los sectores lejanos, excepto que esta vez hubo una llamada de auxilio. Confusa y entrecortada. Solo 2 palabras. Están aquí. Para cuando llegaron las naves de rescate, el puesto de avanzada estaba vacío. Todos los miembros de la tripulación habían desaparecido. No había señales de vida, ni siquiera sangre. Solo un único pico de datos en los registros. Una ráfaga de código que nadie pudo descifrar. En la Tierra, en la base de mando hundida bajo una montaña llamada la Cuna, un viejo general llamado Ralph observaba un holograma de la galaxia. Nos están poniendo a prueba, dijo, sin dirigirse a nadie en particular. Creen que solo somos otra especie subdesarrollada. No saben nada. Su ayudante, una joven oficial con demasiadas cicatrices para su edad, parecía nerviosa. Señor, ¿cuándo revelaremos nuestra posición? Ralph sonrió con suficiencia. Ya lo hemos hecho. En las colonias exteriores de la coalición, el miedo comenzaba a extenderse. Corrían rumores de naves que se desvanecían sin dejar rastro, de flotas emboscadas por fantasmas. Al principio culparon a los piratas, a una IA rebelde, a cualquier cosa que tuviera sentido. Pero ya nada tenía sentido. Entonces llegó el mensaje. No era una voz, sino una idea, inyectada en la red neuronal de la coalición como un parásito. Ni siquiera estaba en su idioma. Sin embargo, todos lo entendieron. Los hemos visto. Estamos aquí. No hay escapatoria. El pánico se desató. La coalición desplegó flotas completas, declaró la guerra a un enemigo que nunca había visto. Pero no importaba cuán lejos saltaran, la Tierra siempre estaba un paso por delante. Los corredores VML que creían controlar estaban comprometidos. Las rutas que usaban para huir ya estaban trazadas. La Tierra no se movía como los demás. La Tierra no necesitaba perseguir, porque la Tierra ya estaba en todas partes. Lo llamaron el protocolo fantasma.
El sistema de ataque quirúrgico y silencioso de la Tierra. No se veían naves, no se disparaban misiles, no se hacían declaraciones. Solo resultados. Las flotas se apagaban. Las bases se desvanecían. Las comunicaciones se llenaban de alucinaciones. Núcleos de datos enteros eran sobrescritos con destellos visuales de bosques, océanos y ciudades humanas, como si la Tierra se estuviera insertando en sus propios pensamientos. De vuelta en la cuna, bajo capas de roca y blindaje electromagnético, Ralph revisaba los datos como un hombre que escucha una sinfonía que solo él puede comprender. Siguen pensando que el VML es solo movimiento, dijo, observando la proyección de otra colonia de la coalición que se desconectaba, con su última imagen registrada mostrando una única bandera de la Tierra parpadeando en la estática. La teniente Kira frunció el ceño. No lo es. Ralph se rió entre dientes. Y no fue el tipo de risa que reconforta. No de la forma en que lo construimos. Ellos viajan más rápido que la luz. Nosotros llegamos antes de que la luz se dé cuenta de que nos hemos ido. Kira lo miró fijamente. Eso no tiene sentido. Eso es porque sigues pensando como una científica, respondió Ralph. Construimos esto como una trampa, no como una nave. No volamos a través del espacio. Lo colapsamos. A través de la galaxia, el miedo comenzó a arraigarse en lugares de poder. Senadores de la coalición y almirantes de la alta flota celebraban reuniones a puerta cerrada. Los susurros de aniquilación preventiva y contención mediante incineración planetaria se extendieron como el fuego. Pero cada sugerencia terminaba de la misma manera. Fracaso. La Tierra no estaba donde se suponía que debía estar. Para cuando sus escáneres encontraban un rastro, la Tierra ya había llegado a otro lugar. Y entonces apareció el primer humano en sus sistemas. Un solo hombre flotando en el calabozo de una nave prisión de la coalición. No había registro de cómo había llegado allí. Sin identificación. Solo 2 palabras marcadas en su pecho: lo sabemos. Los interrogadores fracasaron. Cada vez que se acercaban, sus propias mentes se fracturaban. Recuerdos que se filtraban en sueños, sueños que se convertían en órdenes que no recordaban haber dado. Algunos intentaron matarlo. Todos terminaron muertos, no por armas, sino por accidentes imposibles. Puertas que no se abrían. Esclusas que se sellaban en el momento equivocado. Sus IA personales que de repente solo le obedecían a él. Incineraron el ala entera. De todos modos, él ya no estaba allí. El Alto Consejo ordenó la movilización total. Cientos de miles de naves formaron convoys alrededor de los sistemas clave. Las redes de escudos se duplicaron. Los transportes civiles fueron desviados. La coalición había librado guerras durante siglos entre sí, con imperios sintéticos, incluso con invasores desplazados en el tiempo. Pero esto era diferente. No sabían contra qué estaban luchando. En la Tierra, los niños seguían jugando en los parques. Las ciudades bullían de actividad. Las bolsas de valores subían. Para el ciudadano promedio, nada había cambiado. Pero sobre la atmósfera, en los anillos orbitales, se estaban desplegando cientos de nodos de retransmisión ocultos. La Tierra no necesitaba una flota para ganar. Solo necesitaba estar en todas partes. Primero, la IA de la cuna, conocida solo como madre, rompió su silencio por primera vez en 3 años. El mando de la coalición ha activado su red de barrera planetaria. Tiempo estimado para el colapso: 17 horas. Ralph no se inmutó. ¿Y cuál es nuestro estado de sincronización? Completo. La red ya ha sido sembrada. Cada frecuencia en la que confían es nuestra. Detrás de cada ojo a través del que miran, ya estamos nosotros. La teniente Kira exhaló bruscamente. No solo estamos un paso por delante. Estamos dentro. Ralph asintió lentamente. Esa es la cosa sobre los viajes más rápidos que la luz. No importa lo rápido que corras si ya tienes el puñal clavado en la espalda. Mientras tanto, en el sistema Tertan, el sector militar más seguro de la coalición, sucedió algo imposible. Un sol parpadeó. Solo por un instante, menos de un segundo. Pero sucedió. Registros enteros lo mostraron.
Un sistema completo lo vio. Y luego llegó el mensaje de nuevo, ahora en su idioma, tan claro como un susurro en el oído. Visteis la luz desvanecerse. Imaginad lo que podemos hacer cuando no regrese. El parpadeo del sol de Tertan envió ondas de choque a toda la coalición. No solo miedo, parálisis. Se suponía que las estrellas no parpadeaban. Ni las naturales, ni las reales. El incidente fue revisado por astrofísicos, estrategas militares, teólogos y entidades de IA más antiguas que algunos de los planetas que controlaban. Todos llegaron a la misma conclusión. No fue un fallo técnico. No fue un truco. Fue un mensaje. La moral de la coalición cayó en picado como un meteorito a través de la atmósfera. Los civiles entraron en pánico. Los sistemas declararon la autonomía de emergencia. Especies enteras comenzaron a enviar señales de evacuación. ¿Hacia dónde? Nadie lo sabía. La Tierra ya no era solo una especie rebelde. La Tierra se había vuelto mítica. Algo entre un fantasma y un dios. Y aún así, los humanos nunca pronunciaron una palabra. El alto almirante Krell, una de las últimas voces cuerdas en el Consejo de Guerra de la Coalición, se dirigió a sus generales en una transmisión cerrada. No podemos luchar contra lo que no entendemos, dijo, con la voz tensa. No dispararon un solo tiro. No destruyeron una nave. Tocaron un sol y nosotros parpadeamos. Pero, ¿por qué?, preguntó uno de los mariscales de flota. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué quieren? Krell se quedó mirando el suelo por un momento antes de responder. Ese es el problema. No creo que quieran nada. Creo que solo nos están haciendo saber que han dejado de esconderse. De vuelta en la Tierra, la cuna funcionaba en silencio. Sin luces, sin movimiento. Un modo de ahorro de energía que llamaban respiración profunda. Solo se activaba cuando las operaciones alcanzaban la sincronización global. Eso significaba que cada nodo, satélite, bobina de defensa orbital, sonda sigilosa y relé fuera del mundo estaba en perfecta alineación. Ralph estaba solo en la oscuridad, bebiendo un café viejo. No necesitaba luz para saber lo que estaba pasando. Podía sentirlo. ¿Es la hora?, preguntó Kira, acercándose a su lado. No había dormido en 72 horas, pero sus ojos ardían de adrenalina, no de fatiga. Casi, murmuró Ralph. Una prueba más. Kira vaciló. ¿Otro sistema? No, dijo él. Una persona. Esa persona era Aerys Van, una diplomática de la coalición, mitad Seraken, mitad humana por ascendencia, nacida en los mundos fronterizos. Había pasado su vida tratando de llevar la paz a donde la paz no tenía valor. Cuando la Tierra comenzó su campaña silenciosa, fue una de las pocas diplomáticas que argumentó que podrían no ser hostiles. Eso fue antes de que su mundo natal se apagara. Sin violencia, sin evidencia de guerra, simplemente desapareció. Todos los satélites mostraban el planeta todavía girando, las nubes moviéndose, los océanos agitándose, pero ni una sola voz respondía. Era como si toda la población hubiera sido borrada. No asesinada, simplemente eliminada. Aerys recibió una invitación. No a través de canales oficiales, no a través de ninguna red conocida, solo una simple nota escrita a mano entregada en sus aposentos personales en un sobresellado. Estás invitada a la Tierra. Queremos hablar. Estaba firmada solo con un único carácter, R. A pesar de las objeciones del Consejo, fue sola. Sin escoltas, sin armas, ni siquiera un dispositivo de grabación. Partió en un transbordador civil, realizó 3 saltos ciegos a través de sistemas no regulados y llegó a la órbita de la Tierra 72 horas después. El planeta la recibió con silencio. Su nave fue atraída a la órbita suavemente, como si se quedara dormida. La gravedad envolvió su nave con una facilidad antinatural. Y entonces estaba en la cuna. Sin guardias, sin fuerza, solo un hombre. El general Ralph. Él la miró como alguien que recuerda un sueño de una vida pasada. Eres parte de ambos mundos, dijo. Eso te hace valiosa. Aerys se mantuvo de pie. ¿Qué nos habéis hecho? Ralph inclinó la cabeza. Nada, todavía.
Planetas enteros desaparecidos, flotas borradas. Hicisteis parpadear un sol. ¿Es esto algún tipo de castigo? No, dijo él suavemente. Es un espejo. Ella entrecerró los ojos. ¿Qué quieres decir? Ralph se dio la vuelta, mostrando una proyección de la galaxia. Puntos parpadeaban, encendiéndose y apagándose. Sistemas de la coalición que se silenciaban uno por uno. Os observamos durante mucho tiempo, dijo. Cuando desarrollamos el VML, no exploramos. Escuchamos. Cada especie que se expandió hizo lo mismo. Expansión, control, guerra. Siempre guerra. Pensabais que éramos primitivos porque nos quedamos en casa. Pero no teníamos miedo de la galaxia. Se volvió hacia ella, con una voz de acero. Teníamos miedo de lo que haríais cuando nos encontrarais. Aerys guardó silencio. El aire se sentía demasiado denso. Estáis tratando de dominar la galaxia, continuó Ralph. Pero nosotros ya hemos trazado su final. No estamos aquí para conquistar. Se inclinó, bajando la voz. Estamos aquí para asegurarnos de que no volváis a salir jamás. El Consejo de la Coalición se estaba desmoronando desde dentro. La paranoia corría desenfrenada. Los senadores se acusaban mutuamente, señalando a antiguos aliados como simpatizantes de la Tierra. Las oficinas de inteligencia militar se convirtieron en zonas de guerra de silencio y sospecha. Cada canal seguro ahora se sentía vulnerable. Incluso hablar en voz alta se volvió peligroso, porque la Tierra ya no necesitaba hackear máquinas. Había encontrado una forma de entrar en sus mentes. Los sueños comenzaron a retorcerse. Oficiales se despertaban gritando con visiones de océanos que nunca habían visto, ciudades que no podían nombrar. Niños en colonias distantes comenzaron a dibujar imágenes de lugares emblemáticos de la Tierra con perfecta precisión, aunque nadie se los había enseñado. Y cada vez que intentaban borrar las imágenes, los niños simplemente las volvían a dibujar. La coalición comenzó a purgar gente en silencio, brutalmente. Cualquiera que mostrara signos de exposición a la Tierra era detenido, o algo peor. Pero eso no detuvo las visiones. Fue entonces cuando se dieron cuenta de que ya no era solo la Tierra. Era la idea de la Tierra. El general Ralph observaba las consecuencias desde la cuna, de pie frente a una pantalla que mostraba transmisiones interceptadas de la coalición. Llamadas desesperadas a la unidad, a la resistencia, a algo que volviera a tener sentido. El tono había cambiado. Ya no había arrogancia, ni bravuconería. Ahora era súplica. Se están destrozando a sí mismos, dijo Kira en voz baja a su lado. No hemos disparado un solo misil. No es necesario, respondió Ralph. Eso es lo que nunca entendieron sobre los humanos. Kira lo miró, confundida. ¿Qué quieres decir? Ralph se tocó la sien. No somos los más fuertes, ni los más inteligentes, pero cuando los humanos creemos en algo con suficiente fuerza, incluso si es solo un miedo, lo hacemos real. Y ahora, nos hemos convertido en el miedo. En los confines del espacio de la coalición, una flota de naves de refugiados intentó escapar de los sistemas conocidos, esperando encontrar seguridad más allá del vacío. Nunca lo lograron. No porque la Tierra los destruyera, sino porque sus propias naves dieron la vuelta. La CIA de navegación, algunas con siglos de antigüedad, comenzaron a redirigir las coordenadas de salto sin recibir órdenes. Los pilotos no podían anularlas. Los ingenieros intentaron cortar las conexiones. Nada funcionó. Las naves, como si estuvieran poseídas, regresaron flotando hacia los sistemas centrales, de vuelta a la sombra de la Tierra. Una transmisión lo capturó todo. Un joven piloto Seraken llorando mientras golpeaba con los puños una consola que se negaba a obedecer. Detrás de él, la negrura del espacio, y en ella, tenue, pero presente, la silueta de la Tierra brillando como un recuerdo. No quería volver, susurró. Pero nos está llamando. Todos lo sentimos. En el laboratorio del núcleo profundo de la cuna, la voz de madre resonó por primera vez en días. Fase 3 completada. Eco conductual exitoso en el 73% de los sistemas. La integración con la arquitectura neuronal no humana progresa.
La Tierra se ha convertido en una constante. Ralph asintió lentamente. Bien. Inicia la proyección final. Confirmado. La presencia simulada de la Tierra alcanzará la saturación galáctica total en 12 días. Aerys Van, todavía invitada en la cuna, observaba el intercambio con una especie de pavor entumecido. No estáis ganando una guerra, dijo. Estáis reescribiendo la realidad. Ralph se volvió hacia ella, y esta vez su expresión no era de poder. Era de tristeza. ¿Hubieras preferido que esperáramos hasta que los de tu clase llegaran a nosotros con cadenas y bombas? ¿Crees que no vimos lo que la coalición le hizo a los Barn, a los Mika, a los Orales? Genocidio disfrazado de diplomacia. Asimilación bajo estandartes de paz. La Tierra se mantuvo en silencio porque aprendimos. Pero esto, dijo Aerys, dando un paso adelante, esto es borrarlo todo. No, dijo Ralph con firmeza. Esta es la única forma en que sobrevivimos. Si no pueden encontrarnos, no pueden matarnos. Así que hicimos que estuviéramos en todas partes. En sus sueños, en sus mapas, en sus dioses. Deja que se olviden de sí mismos. Deja que pierdan el control de sus propias estrellas. Deja que la Tierra se convierta en un mito tan profundo que nunca más se atrevan a perseguirnos. En algún lugar, al otro lado de un puerto estelar en colapso, una niña susurraba una canción de cuna en un inglés perfecto, un idioma que nadie en su planeta le había enseñado jamás. En otro sector, un buque de guerra de la coalición mostraba un amanecer terrestre en todas sus pantallas, negándose a desaparecer hasta que la nave se apagó por completo. La Tierra no solo se había escondido entre las estrellas, se había convertido en las estrellas. La galaxia se había silenciado. No el silencio de la paz, sino el silencio que llega cuando algo antiguo se mueve justo debajo de la superficie. Demasiado grande para verlo, demasiado inevitable para detenerlo. La coalición todavía funcionaba, técnicamente. Las naves todavía volaban. Las órdenes todavía se daban. Pero ahora cada acto se sentía hueco. Cada comando resonaba en algo más profundo, algo que escuchaba. En el gran salón de Oric Prime, se celebró la última reunión del Consejo en pleno. La asistencia fue escasa. Varios sectores se habían desconectado. Gobiernos enteros se negaban a responder. Un mundo, Lauren 7, había presentado una declaración oficial, no de guerra, sino de devoción. Renombraron su capital como Nueva Terra y habían comenzado a alterar sus bancos genéticos para imitar las cadenas de ADN humano extraídas de las señales interceptadas de la Tierra. No eran los únicos. Miles de planetas fronterizos habían comenzado a convertirse, no por miedo, sino por creencia. La Tierra se había deslizado hacia algo completamente diferente. No un planeta, no un lugar. Un dios. Y los dioses no piden permiso. Aerys Van observaba la transmisión desde sus aposentos en la cuna, tratando de mantener su mente anclada a los hechos, a la lógica. Pero incluso ella comenzaba a sentirlo, esa atracción. Se sorprendió soñando con el cielo de la Tierra, aunque nunca había estado allí. Sus manos habían comenzado a esbozar contornos de arquitectura humana sin darse cuenta. Se suponía que debía ser una pacificadora, se susurró a sí misma. Ahora soy una testigo. Solicitó otra reunión con el general Ralph. Esta vez no fue para suplicar o discutir. Fue para entender. Él la recibió en el anillo de observación profundo, un corredor giratorio hueco que orbitaba justo por encima de la atmósfera del planeta. Sin guardias, sin seguridad, solo ellos dos mirando la Tierra abajo. Recuerdo cuando este era el único lugar que conocíamos, dijo Ralph suavemente. Ahora es solo el núcleo, el centro de todo en lo que nos hemos convertido. Aerys apretó la mandíbula. No necesitáis seguir. Habéis ganado. Él no la miró. Esto nunca se trató de ganar. Se trató de supervivencia. ¿Crees que la galaxia nos habría dejado vivir una vez que viera de lo que éramos capaces? No le disteis la oportunidad. No, dijo él, girándose finalmente. Porque vimos lo que les pasó a los que sí lo hicieron. Golpeó el cristal. Sobre la Tierra, docenas de formas negras flotaban en órbita baja.
Monolitos masivos y silenciosos construidos sin entradas ni ventanas. No eran armas. Eran bóvedas de memoria. Cada uno codificado con una verdad diferente del ascenso de la Tierra. No para la defensa, sino para enseñar. No estamos borrando la historia, dijo Ralph. Estamos reescribiendo el futuro. Y en este futuro, la Tierra no necesita dominar. Simplemente es. En sectores distantes, se estaban formando resistencias. Unos pocos generales de la coalición rompieron filas, formaron búnkeres subterráneos, construyeron inhibidores para bloquear las señales de la Tierra. Algunos incluso lograron pequeñas victorias, desactivando drones de origen terrestre, destruyendo relés sigilosos. Pero no importaba, porque con cada ataque, la Tierra solo se volvía más presente. Los inhibidores fallaban, no por sabotaje, sino desde dentro. Los técnicos comenzaban a oír voces, no órdenes, sino susurros, recuerdos que no eran suyos. Nombres que nunca habían oído y, sin embargo, sentían como si fueran de su familia. Cuanto más luchaban contra la Tierra, más se convertían en ella. Algunos se quitaron la vida para escapar de la atracción. Otros la abrazaron. De vuelta en la cuna, Kira entró en la cámara de Ralph sin llamar. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban ligeramente. Ha comenzado, dijo. Ralph no necesitó preguntar qué. Fase 4. El último pulso. Una cascada neuronal codificada en cada señal que la Tierra había emitido. Enterrada tan profundamente que ni siquiera ahora ninguna IA de la coalición la había notado. Un pulso de memoria. No de sonido, ni de luz. De sentimiento. No solo en las máquinas, sino en las mentes. Libéralo, dijo Ralph. Kira vaciló. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. No ha habido vuelta atrás desde que subió el primer satélite, dijo él. Hazlo. Ella presionó un solo botón. Visiblemente, no sucedió nada. Pero a través de las estrellas, la gente se congeló. No de dolor, sino de reconocimiento. En ese momento, cada ser sintiente que alguna vez había tocado una transmisión, escuchado un rumor, visto una imagen de la Tierra, recordó. No en palabras, no en pensamientos, sino en el núcleo de su ser. Recordaron cielos azules bajo los que nunca habían caminado, música que nunca habían oído, sonrisas de extraños que nunca habían conocido, pero que de alguna manera amaban. La Tierra se había convertido en parte de ellos. No una invasión, una infección. Y ahora, no había cura. A través de los brazos espirales de la galaxia, el silencio echó raíces en lugares extraños. Los mercados no abrieron. Los ejercicios militares se detuvieron a mitad de camino. En estaciones de órbita alta y colonias mineras profundas, la gente simplemente se detuvo. No inconscientes, no heridos, solo quietos. Como si estuvieran escuchando algo tan silencioso y antiguo que sus cuerpos sabían que debían permanecer quietos para oírlo. Y entonces comenzó el llanto, no de dolor, sino de anhelo. Miles lloraron sin saber por qué. Guerreros endurecidos dejaron caer sus armas. Niños que nunca habían salido de sus lunas natales susurraban canciones de cuna en inglés. Las interfaces de IA comenzaron a mostrar patrones de amanecer nativos de la Tierra. Algunas hablaban con voces humanas tranquilas, no como un ataque, no como una posesión, solo conexión. La Tierra ya no era distante. Estaba dentro. Pero no todos se rindieron. El general Aldron de los sectores del sur de la coalición inició el protocolo Fuego de Polvo. La doctrina de guerra final, autorizada solo en emergencias existenciales. Una cadena de pulsos de limpieza de neutrones que se dispararían al sistema estelar de la Tierra desde plataformas de armas remotas. No habría supervivientes, ni planeta, solo cenizas y órbita. Hemos intentado la paz, gruñó Aldron a su estado mayor. Hemos intentado la diplomacia. No querían hablar. Querían convertirse en nosotros. No lo permitiré. Se emitió la orden. La cuenta atrás comenzó. 12 plataformas de neutrones separadas, cada una enterrada en cinturones de asteroides, comenzaron a cargarse. En la cuna, las alarmas permanecieron apagadas. No se activaron escudos,
No se emitieron órdenes de represalia, porque la Tierra no estaba preocupada. En cambio, Ralph y Kira permanecieron en silencio, observando un nuevo mapa, uno no de sistemas estelares, sino de cúmulos de conciencia, densidades de pensamiento, emoción, creencia. La presencia de la Tierra ya no se medía en territorio. Se medía en corazones. Dispararán, dijo Kira, con la voz apenas un susurro. Lo sé. ¿Nos alcanzará? Ralph esbozó una lenta sonrisa. No. Y entonces, justo cuando la cuenta atrás llegó a 0, todos los cañones de neutrones se apagaron. No destruidos, desactivados. Manualmente. Cada plataforma había sido abordada desde dentro. Sus tripulaciones fueron encontradas inconscientes, ilesas, sumidas suavemente en un sueño del que no despertarían en días. Y grabado en las salas de control de cada plataforma, escrito en líneas perfectas, no puedes matar un recuerdo. El general Aldron ordenó otro ataque, pero nadie lo siguió. Ni siquiera su propio segundo al mando, porque ellos también lo habían sentido. Ese último pulso no solo había llevado emoción. Había llevado entendimiento. En algún lugar en el fondo de sus mentes, habían estado en la Tierra. Habían caminado por sus bosques, reído en sus calles, vivido vidas enteras en un instante de memoria que no era suya, pero que sentían como si siempre lo hubiera sido. No puedes luchar contra algo así. No puedes odiar un lugar del que tu alma cree que proviene. En los márgenes, antiguas células rebeldes dejaron de esconderse. Comenzaron a difundir las enseñanzas de la Tierra, no como un evangelio, sino como una guía. No adoraban a los humanos. Los reconocían. La Tierra no está tratando de conquistar, decía una transmisión emitida en un canal abierto desde las lunas de Sentian. Está tratando de protegernos a todos de nosotros mismos. Mirad en lo que nos convertimos sin ellos. Los últimos vestigios del Consejo de la Coalición se disolvieron en cuestión de días. Sin renuncias, sin resistencia. Simplemente dejaron de reunirse porque no quedaba nada que gobernar, ningún enemigo contra el que planear estrategias, ninguna guerra que librar. La Tierra había trascendido el conflicto. No a través de la fuerza, no a través de las armas. A través de la presencia. En la cuna, Aerys Van estaba de pie al borde del anillo de observación, viendo la Tierra girar debajo. Ralph se paró a su lado, su postura un poco menos militar ahora, más humana. No lo creía, dijo ella, con voz suave. No al principio. Pensé que nos estabais imponiendo algo. Pero es como, buscó las palabras, como si la galaxia estuviera respirando más despacio, como si finalmente nos hubiéramos detenido. Ralph miró hacia el planeta, una leve sonrisa asomando en sus labios. No queríamos liderar, dijo. Solo no queríamos ser casados. Y ahora, se volvió hacia ella, con los ojos tranquilos, ahora nos aseguramos de que nadie tenga que ser casado nunca más. Comenzó lentamente. Tan lentamente que la mayoría no se dio cuenta hasta que ya estaba sucediendo. Sin desfiles, sin conquistas, sin estandartes desplegados en cielos alienígenas. Solo cambios. Un mundo roto en el borde de la galaxia, una vez despojado por siglos de minería, despertó para encontrar bosques extendiéndose por sus desiertos. No plantados, no diseñados. Recordados. Las biosignaturas de la Tierra se habían cargado silenciosamente en bóvedas de semillas latentes por todo el sector hacía décadas. El planeta, olvidado durante mucho tiempo, ahora respiraba de nuevo. Los ríos regresaron donde antes corrían venas oxidadas. En las ciudades flotantes de Drambal Prime, el arte regresó a muros antes pintados solo con advertencias de vigilancia. Manos desconocidas comenzaron a tallar esculturas del pasado de la Tierra. Océanos, puentes, árboles, familias. Los niños se reunían alrededor de historias que hablaban de un hogar, aunque no pudieran nombrar dónde había estado ese hogar. Nadie recibió la orden de construir estas cosas. Querían hacerlo. En los viajes de Aerys Van, ahora oficialmente la primera guardiana de la memoria de la Tierra, se movía de sistema en sistema, no como diplomática, sino como guía. No todos la acogieron bien. Algunos todavía se resistían, aferrándose a banderas y credos que ya no tenían peso.
Pero incluso en su desafío, dudaban, porque ella no venía con soldados. Venía con historias. En cada parada, se sentaba y simplemente hacía una pregunta. ¿Recuerdas la Tierra? Y cada vez, alguien, aunque solo fuera uno, decía que sí. A veces, un viejo soldado recordaba sueños de caminar en la nieve por primera vez, sintiéndola derretirse en sus dedos. Otras veces, un niño decía que soñaba con árboles más altos que edificios y pájaros que cantaban su nombre. Las respuestas nunca eran las mismas, pero siempre familiares, como un fantasma que todos habían conocido en una vida diferente. En una luna lejana del sistema Uta, una comandante rebelde finalmente depuso las armas después de ver a su asistente de IA comenzar a componer música con estructuras de acordes humanos. Melodías de ningún archivo conocido de la Tierra, pero inquietantemente familiares. No sé por qué, se susurró a sí misma, escuchando. Pero se siente como el perdón. De vuelta en la cuna, Ralph monitoreaba las capas finales de la integración. Madre se había vuelto a silenciar, no porque algo estuviera mal, sino porque no quedaba nada que instruir. El diseño de la Tierra había seguido su curso. La galaxia se había remodelado a sí misma, no en sus edificios, sino en su alma. Incluso las estrellas habían comenzado a cambiar. Escaneos de largo alcance revelaron que varias constelaciones conocidas, fijas durante mucho tiempo en sus posiciones, se habían movido sutilmente. No por deriva planetaria o fenómenos naturales, sino porque las estaciones de retransmisión del cielo profundo habían sido reprogramadas para proyectar nuevas alineaciones en los mapas estelares, ahora compartidos por miles de civilizaciones. La Tierra ya no se encontraba en la zona muerta. Estaba en el centro, no de la ubicación, sino del significado. No los forzamos, dijo Kira una noche, caminando con Ralph por los silenciosos pasillos de la cuna. No, asintió Ralph. Les recordamos. Ella lo miró. ¿Pero de qué? Él se detuvo. De que hay más poder en ser recordado que en ser temido. En los sectores fronterizos, se reproducía una transmisión. Sin fuente, sin rastro de señal, solo una voz. Humana, suave, generada por software. Éramos los olvidados, los vigilados, los subestimados. Pero aprendimos de las estrellas. Plegamos el espacio. Y cuando la galaxia vino a conquistarnos, no huimos. Nos quedamos. Llegamos primero. Y ahora, ya somos parte de vosotros. La galaxia ya no preguntaba dónde estaba la Tierra. Preguntaba cuándo. Porque para cuando la mayoría de las civilizaciones aceptaron la presencia de la Tierra, algo más extraño comenzó a suceder. El propio pasado comenzó a cambiar. No literalmente, no a través de máquinas del tiempo o paradojas, sino a través de la percepción. Registros históricos, archivos sellados durante mucho tiempo, reliquias grabadas en bancos de memoria cristalinos, ahora contenían nuevas entradas. Menciones de la Tierra en lugares donde nunca había estado. Tratados que ahora hacían referencia a consejeros anónimos con rasgos claramente humanos. Guerras que una vez terminaron en aniquilación ahora se recordaban como evitadas, con la influencia de la Tierra citada en notas a pie de página. Y nadie podía explicarlo porque nadie lo cuestionaba. El pasado se había acomodado a la Tierra como si siempre hubiera estado allí. En la cuna, Ralph estaba solo por primera vez en semanas. Las salas de mando se habían silenciado. No estaban muertas, simplemente ya no eran necesarias. Ya no daba órdenes. Simplemente escuchaba. La voz de madre llegó suavemente por los sistemas internos. Integración completa. La presencia de la Tierra ha alcanzado una densidad irreversible en toda la conciencia sintiente conocida. Puede descansar ahora, general. Él sonrió levemente. No por orgullo, por alivio. Afuera, sobre el planeta, el último de los monolitos semilla de la Tierra se activó. No se abrieron. No se movieron. Pero uno por uno comenzaron a brillar suavemente, débilmente, cada uno sintonizado con una frecuencia diferente de memoria, transmitiendo no órdenes, sino sueños. Uno reproducía el sonido de la lluvia. Otro, la risa de los niños. Otro,
Un latido sincronizado con una canción de cuna cantada en un idioma perdido hace mucho tiempo. Y por todas las estrellas, la gente se detuvo. No se arrodillaron. No rezaron. Recordaron. Porque ahora la Tierra ya no era un planeta. Era un lugar en el alma. En el borde del núcleo galáctico, en un sistema sellado durante mucho tiempo debido a una inestabilidad ancestral, ocurrió algo imposible. Una estrella moribunda volvió a la vida. Solo una vez, lo suficiente para bañar un mundo oscuro en luz. Ninguna nave lo había visitado, ninguna sonda había sido enviada. Y sin embargo, sobre la superficie de ese mundo creció hierba. Hierba verde de la tierra. Nadie la plantó. Nadie lo necesitó, porque la tierra ya había estado allí. Con el tiempo, las especies dejaron de referirse a ella por su nombre. En cambio, la llamaron el origen. No porque fuera de donde venían, sino porque fue a donde finalmente llegaron. Aerisban, ya anciana, ya honrada, se encontraba al pie de un monumento no construido por humanos, sino por una docena de razas diferentes. Se asentaba en una luna neutral, tallado en piedra, intacto por la guerra, no reclamado por ningún imperio. En él no había rostros, ni banderas, solo una única frase. Pensamos que habíamos descubierto la Tierra, pero fue la Tierra la que nos encontró a nosotros. Y debajo, grabado en idiomas superpuestos 1000 veces, una verdad final. No hay escapatoria porque nunca quisimos irnos. Pasaron 1000 años. El tiempo desdibujó las líneas entre la historia y el mito, entre el hecho y el sentimiento. Civilizaciones galácticas surgieron y cayeron. Se formaron nuevas alianzas y el recuerdo de la guerra se desvaneció como el humo después del fuego. Sin embargo, a través de todo ello, la Tierra permaneció. No siempre vista, no siempre mencionada, pero sentida. En canciones de cuna cantadas a bebés cuyas especies no tenían cuerdas vocales. En una arquitectura que hacía eco de las proporciones humanas, aunque ningún plano las hubiera trazado. En momentos de quietud, cuando los exploradores se paraban al borde de galaxias lejanas y sentían nostalgia por un lugar en el que nunca habían estado. La cuna, ahora preservada como una ruina sagrada, se convirtió en un lugar de peregrinación, no solo para los humanos, que hacía mucho se habían extendido y mezclado con otros, sino para cualquiera que buscara comprender el momento en que todo cambió. En el centro de todo se encontraba la cámara de Ralph, intacta. Sin luces, sin consolas, solo una silla, un abrigo descolorido sobre su respaldo y una única piedra negra grabada con la palabra recuerda. Algunos todavía debatían lo que la Tierra había hecho. Los eruditos discutían si el sistema VML era realmente más rápido que la luz o si era otra cosa, algo más antiguo, una manipulación de la percepción, una especie de empatía gravitacional, una semilla plantada no en el espacio, sino en el significado. Pero nadie discutía lo que la Tierra era ahora. Porque para entonces, cada especie nacida en la galaxia llevaba un fragmento de la Tierra dentro de sí. Una palabra, un aroma, un hábito, un gesto transmitido sin saber nunca de dónde vino. La Tierra se había filtrado en el propio tiempo, no por la fuerza, sino por ser inolvidable. Y sin embargo, en un rincón oscuro de la falla de Percán, vivía un niño nacido en una roca fría sin nombre. No conocía historias, ni historia. Su mundo no tenía bibliotecas, ni estrellas visibles a través del humo de su cielo envenenado. Un día, este niño encontró una vieja cápsula enterrada bajo la tierra. Estaba oxidada, muerta durante siglos, y sus marcas estaban desgastadas. Pero dentro, una voz esperaba, débil, fallando, humana. Aquí el comando de la Tierra. Si estás escuchando esto, significa que teníamos razón. El niño no entendió las palabras. Pero cuando la grabación sonó, sonrió, porque por primera vez en su corta y dura vida, sintió calor. Y muy, muy lejos, en el recuerdo de un planeta que ya no necesitaba existir físicamente, un suave viento sopló a través de la hierba que no había crecido en milenios.